Un saludo muy especial a todos los bendecidos en Honduras, Centroamérica, Norteamérica, Sudamérica y a todos los bendecidos que escuchan esta palabra. Y queremos motivarles, hermanos, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Iglesia de Jesucristo del Nuevo Pacto en Honduras. Abba, Padre. Segunda carta a Timoteo. Y vamos a leer en el capítulo 1. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 9. ¿Ya lo tenemos? Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El tema que vamos a compartir en esta tarde, hermanos, se llama participantes de un llamamiento santo. Y este tema, hermanos, tiene una razón de ser el día de hoy. Porque cada uno de nosotros hemos recibido un llamamiento, ¿verdad? ¿Cuántos sienten en su corazón, cuántos sienten en su ser que han recibido un llamamiento de Dios? Me impresiona un poco que no todos levanten la mano, porque yo creo que si estamos aquí es porque sentimos la necesidad de estar aquí, ¿verdad? Ese es el llamado de Dios. Ese es el llamado de Dios. Y quisiera pensar que hoy la palabra es para todos los llamados. Fíjense lo que dice la palabra. Dice que nos salvó y nos llamó, dice. Y no fue cualquier llamamiento. Es un llamamiento santo. Ahora bien, ¿por qué necesitamos nosotros tener en cuenta este tema el día de hoy? Si Dios nos ha hecho un llamado, nosotros tenemos que estar muy conscientes de eso. Porque yo pienso que no estamos aquí por casualidad. No estamos aquí porque no tenemos nada que hacer en nuestras casas. No estamos aquí porque nos dio la gana venir. No, estamos aquí porque hemos sentido el llamado de Dios. Y si alguien aquí todavía no siente ese llamado, pues preocúpese. ¿Sabe cómo dice la palabra? Que muchos son llamados, pocos los escogidos. Yo quisiera pensar, como dije antes, de que todos los que estamos aquí sentimos el llamado de Dios. De repente usted puede decir, no, hermano, yo me conformo con estar sentadito aquí estoy tranquilo. Pero el mover de Dios y la obra de Dios tiene que ver con un propósito para nosotros, con algo que Dios tiene en su plan con cada uno de nosotros. No solo conmigo, no solo con los obreros, es con toda la iglesia. De manera que nosotros necesitamos entender bien de qué se trata este llamamiento, para qué Dios nos ha llamado. Alguien puede decir, no, hermano, mire, yo estoy aquí porque me invitaron. Yo estoy aquí porque fulano me trae. Yo estoy aquí porque... por 1000 razones puede haber. Pero Dios dice, volvamos a leer este texto más despacio. Dice, quien nos salvó, dice, y llamó, dice, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino, aquí hay una palabra importante, dice, sino según el propósito. Oiga bien, según el propósito de quién? El propósito suyo, o sea, del Señor. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿estamos bien entendidos de eso? ¿O simplemente nosotros aquí, esta iglesia no puede ser aquella iglesia como las demás? ¿Qué quiero decir con esto?
muchos en muchos lugares se conforman con asistir. ¿Y usted de dónde asiste? Yo asisto a la iglesia tal. Y para esa persona, simplemente con decir que asiste a una iglesia, ahí ya estuvo. Se conforma con eso. Pero realmente Dios con nosotros, y cada uno en particular, Dios tiene un propósito que cumplir. Porque nunca Dios llama a alguien solo porque le dio ganas de llamarlo y ya, yo te llamé, ya me llamó el Señor, aquí estoy. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el sentido de que nosotros estemos aquí? No podemos estar aquí solo por llenar un espacio. No podemos estar aquí solo porque sí. Cuando cada uno de nosotros, cuando recibe un llamado, es porque hay algo implícito en ese llamado. Alguien, por ejemplo, sale a buscar trabajo, va como a unas 10 entrevistas y se queda esperando, ¿verdad? Se queda esperando. Y de repente, tililililin, aló, mire, lo estamos llamando de tal lado. ¿De veras? ¿A qué horas y a dónde? Ahí voy. Le interesa ese llamado porque hay un propósito. Y de repente usted está así, mire, esperando. Y yo, ¿usted qué le pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Hermano, es que estoy esperando una llamada de tal lado. Y está pendiente de ese llamado. Y cuando viene el llamado, hermano, me llamaron de tal lado y estoy muy alegre porque me llamaron. Ahora viene, fíjese bien, aquí nosotros debemos estar alegres porque hemos recibido el llamado de Dios. Debemos estar gloriosos porque no es cualquiera el que nos ha llamado, es el Señor. Si usted se alegra porque lo llamaron de un trabajo, esto es mucho mayor. Esto es más grande. Y Pablo le recalcaba a Timoteo y le decía, el Señor nos llamó con un llamamiento santo. Y de paso le dice, para su propósito. Ahora bien, ¿estamos nosotros apercibidos de ese llamamiento? Porque eso es lo que a nosotros nos interesa, mire, entender para qué Dios nos ha llamado. Dios no nos llamó solo para estar sentados. Dios no nos llamó solo para estar allá reunidos en el grupo y ya, hermano, ¿y dónde viene? Ya fui al grupo. Y ya después de que viene el grupo, ya viene realizado porque ya estuvo en el grupo. Pero ¿aprendió algo en el grupo? ¿Entendió algo en el grupo? Cada vez que usted viene aquí a recibir la palabra, usted trae una misión. Hoy me voy a aprender algo en la reunión. Hoy Dios me va a hablar. Olvídese el que está aquí al frente. Es Dios que nos está llamando. Y cada vez que nosotros hablamos de esta palabra, cada parte de esta palabra nos debe señalar los puntos en que Dios quiere que nosotros estemos apercibidos. ¿Y sabe por qué este tema hoy es importante? Porque muchas veces nos pasa el tiempo y no hacemos o no logramos el objetivo que Dios ha puesto para nosotros. De repente empezamos con un gran entusiasmo, con alegría y hermano, y vamos hacia adelante en la obra, pero con el correr del tiempo, entonces empieza, mire, como a enfriarse el asunto. Ya no le damos la importancia que le dábamos primero. Ya no lo sentimos así tan urgente aquello. Porque empezamos como a enfriarnos, empezamos como a entibiarnos en lo del Señor y vamos empezando a restarle importancia. Y con esto, hermano, yo quiero que hoy nos vayamos con nuevas fuerzas hoy. Porque el propósito no es, yo no vine aquí para regañarlos, hermano, sino hacer ver, hermano, que si en algo no estamos haciendo bien las cosas, que las mejoremos. Porque para empezar, valoremos el llamado de Dios a nuestra vida. Valorémoslo.
Y de esto nosotros empecemos a analizar qué importancia le estamos dando al llamado de Dios. Si le estamos dando el primer lugar, o le estamos dando el segundo, o el tercero, o el cuarto, o el quinto. Y ya lo del Señor lo vamos viendo así como allá cuando tenga tiempo yo, allá cuando yo pueda. Porque los que vivimos para el Señor realmente tenemos que entender que en nosotros el primer lugar lo tiene que tener el Señor. La vez pasada, un día jueves, estaba tocando un tema y hablábamos de nosotros no entrar en el afán. Y comentábamos de que el asunto, se hablaba del asunto del dinero, y decíamos que es importante trabajar. Es importante trabajar, sí, es importante. De hecho, Pablo decía, el que no trabaja, que tampoco coma, ¿verdad? Es importante trabajar. Pero el asunto está, ¿en qué lugar está ese trabajo? ¿Cuál es el lugar? ¿En qué lugar está lo del Señor? Quizá en un tiempo estaba en primer lugar lo del Señor, pero ahora lo del Señor ha pasado a segundo plano y ha pasado el trabajo a primer lugar. Entonces fíjense, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros interpretamos la palabra, porque a nadie se le puede decir, hermano, usted no trabaje, no se puede. Pero lo que sí podemos decir es de que ¿qué lugar está teniendo eso en nuestra vida? O puede ser, tal vez no sea el trabajo, tal vez sea alguna otra cosa que nos pueda estar quitándole el primer lugar al Señor. Aquí hay un texto cerquita, aquí en el capítulo 2 siempre de 2 Timoteo. El versículo 4 del capítulo 2, mire cómo dice. Dice, ninguno que milita, dice, se enreda, oiga bien, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita. Pablo tomaba el ejemplo de una persona militar, ¿verdad? Él decía, los que se dedican a la milicia, esos se encargan de agradar al que los tomó por soldado. Entonces, por lo tanto, no se enreda, dice, en los negocios de la vida. Usted nunca va a ver, bueno, no es imposible, pero usted nunca va a ver a un soldado, ¿verdad?, de repente reunido con los demás compañeros ahí jugando cartas o haciendo algo que no tenga que ver con su trabajo. Mientras él anda vestido con su uniforme, él tiene que respetar ese uniforme, porque él está investido de una autoridad con ese uniforme. Entonces, ustedes se van a fijar bien que la gente que anda en esas cosas, ellos se cuidan mucho y son bien serios, porque eso les exigen a ellos ser bien serios con lo que ellos andan haciendo. Entonces, eso es un ejemplo para nosotros. Y en el versículo anterior le dice Pablo a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Si quieres ser buen soldado, no te tienes que enredar en los negocios de la vida. ¿Por qué? Para agradar a aquel que te llamó, para agradar a aquel que te tomó por soldado. Si te enredas en los negocios de la vida, ya no lo estás agradando. Entonces, fija, ¿por qué es necesario que este tema hoy lo analicemos bien?
que nosotros veamos cuál es el lugar del Señor en nuestra vida. Y si de repente, puede ser que esta palabra hoy no venga porque tal vez nos estamos descuidando. Porque tal vez nosotros le estamos fallando en algo para el Señor. Escribí yo algo aquí. Dice, cuando nosotros llamamos a alguien, por el medio que sea, siempre tenemos un propósito. O cualquier actividad, negocio, inquietud, salud, emergencia, lo que sea. Todo llamado tiene un propósito. Cuando usted llama a alguien, ¿verdad? Aló, le dice, fíjese que lo llamo por esto y esto y esto. Entonces usted espera que aquella persona atienda su llamado, ¿verdad que sí? Cuando usted ya llama a una persona, 1, 2, 3, 4, 5, usted ya por último dice, no, yo creo que definitivamente no me quiere atender. Le llama unas 3 veces el mismo día, no lo atendió, no, de seguro que estaba ocupado. Lo llama al siguiente día y no lo atiende. No, tal vez es que lo llamé muy de noche. Lo llama al siguiente día, tal vez es que lo llamé muy temprano, está durmiendo. Pero ya cuando lleva usted sus 4 o 5 días queriendo llamar a una persona y no le contesta, usted dice, no, la tengo perdida. Mejor ya no sigo llamando. ¿Será que el Señor algunas veces nos está llamando y va de llamar y va de llamar y no hay respuesta? ¿Cuántas llamadas perdidas del Señor tendremos nosotros? Aquí en mi teléfono, cuando salen perdidas, salen en rojo. ¿Cuántas llamadas en rojo tendremos del Señor, hermano? Pero no se preocupe, que hoy estamos para que el Señor nos diga que nos está llamando. Ahora, decíamos que el llamamiento es un llamamiento santo y celestial. Tengo otro texto por aquí, Hebreos capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 1. Mire cómo dice, por tanto, hermanos santos, ¿ya lo tienen? 3 y 1. Dice, por tanto, hermanos, dice santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Mire cómo dice, participantes, dice, participantes del llamamiento celestial. No es cualquier cosa esto, ¿no? Es un llamado de Dios. Ahora bien, vamos a empezar diciendo, ¿para qué nos llamó el Señor? Yo le voy a decir, vamos a ver unos 3 llamados, o sea, ¿para qué nos ha llamado el Señor? Pero le voy a decir qué llamados hay. Dios tiene tantos propósitos al llamarnos que nos quedaríamos cortos quizá en esta reunión para hablar tanto de lo que Dios nos ha llamado, para que Dios nos ha llamado. Pero vamos a ver 3 para qués. ¿Sí me entiende, verdad? 3 para qués. ¿Para qué nos ha llamado el Señor? Número 1, pertenecer a Jesucristo y ser santo. Romanos 1:6, leamos rápidamente. Romanos 1:6 y 7. Dice, entre las cuales estáis también vosotros. Vamos a leer desde el 5 para que entendamos, ¿verdad? Vamos para que podamos entender un poco más. Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales, entre las naciones, estáis también vosotros, llamados, dice, a ser de, ¿a qué? A ser de Jesucristo. Y dice,
a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados, dice, a ser, ¿llamados a qué, dice? A ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Solo ahí hay dos, mire. Llamados a ser, ¿de quién dice? De Jesucristo. Cuando dice llamados a ser de Jesucristo, implica pertenencia. Implica pertenencia. Si yo digo, por ejemplo, este es el cuaderno de Santiago, entonces significa que este cuaderno le pertenece a Santiago. Usted solo lo puede usar a menos que yo le dé permiso. ¿Sí me entiende? Es mío. Yo tengo un propósito con este cuaderno. Llamado, dice, a ser de Jesucristo. Entonces, eso implica que Jesucristo es nuestro dueño. El apóstol Pablo decía, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y también dice, y que no sois vuestros, dice. Quiere decir que yo no soy mío. Mi esposa puede decir, no, es mío. Pero en mi esencia yo soy de Jesucristo. ¿Sí? Mi espíritu es de Jesucristo. Por lo tanto yo no puedo hacer lo que me viene en gana a mí. ¿Por qué? Porque Él es mi dueño. Él es mi Señor. Oh, sí, hermano, miren, en la iglesia, oh, claro, sí, hacemos todo para el Señor. Pero cuando decimos que pertenecemos a Jesucristo, no es solo aquí, es permanentemente. Significa eso que todo lo que hacemos, por eso Pablo decía, todo lo que hacéis o todo lo que hagáis, sea de palabra, dice, o sea de hecho, hacerlo todo como para el Señor. Pablo lo hubiera puesto ahí de un solo, para el Señor. No como para el Señor, sino que para el Señor. De repente usted puede decir, no, pero hay cosas que yo las necesito hacer para mí. Sí, está bien, para usted, pero al mismo tiempo es para el Señor. Si yo hago algo para usted, mi hermano, lo estoy haciendo para el Señor. ¿Sí o no? Y si no, cuando dijo, voy a tomar agua porque voy a mencionar el agua y me acordé del agua. Dice, si alguien, dice, le da un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, a mí me lo está dando. ¿Sí? Oiga bien, a mí me lo está dando. Cuando es en aquella, ¿verdad? Aquella palabra que dijo el Señor, y dijo, por cuanto, dice, ustedes me vieron sediento, hambriento, sediento, desnudo, enfermo y en la cárcel, y viniste a mí y me atendiste. Y dirán los justos, dice, Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento y sediento? Yo no me acuerdo haberte visto, Señor. Y además tú, Señor, si tú eres dueño de la gloria, ¿cómo vas a estar hambriento y sediento? Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Entonces, fíjese cómo vamos redundando, ¿verdad? En el asunto, usted le pertenece al Señor. Cada uno de nosotros le pertenecemos al Señor. Yo le pertenezco al Señor. Si yo le hago un bien a usted, se lo estoy haciendo al Señor. Si yo me llevo bien con usted, me llevo bien con el Señor. ¿Qué le parece? Si yo me llevo mal con usted, me llevo mal con el Señor. Por eso, fíjese bien, que es súper necesario como iglesia que nosotros aquí tengamos unidad. Unidad. O sea, pegaditos todos. Uno solo. Uno solo. ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque somos propiedad del Señor. Eso implica, hermano, eso implica que si yo no actúo bien con usted, no estoy actuando bien con el Señor. Mire qué fácil. No estoy actuando bien con el Señor. Y le va a decir el Señor: me trataste mal el otro día. Señor, ¿cuándo te traté mal? Es cuando trataste mal a fulano. Entonces me trataste mal a mí. ¿Se fija? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto de delicado? Mire, llamados a ser de Jesucristo. Fíjese bien, que eso no es solo decir, sí, yo le pertenezco a Jesucristo. También tengo que entender que toda la amada iglesia es del Señor y que tengo que cuidarla, que tengo que amarla, que tengo que respetarla. ¿Por qué? Porque es la pertenencia del Señor. Si el Señor viniera a usted y le trajera, por ejemplo, una cadena: mira, hijo, te entrego esta cadena, ¿me la cuidas? Sí, Señor, pero hasta, mire, la envuelve en un paquetito y la guarda bien, o la pone en un lugar especial. Cuidadito, me van a tocar eso. ¿Por qué? Porque es del Señor. Cada uno de nosotros, decía una hermana ayer, ¿cómo están esas perlas preciosas? Decía, cada uno de ustedes y yo, somos las perlas del Señor. ¿Cómo vamos a tratar esas perlas? ¿Dónde pone usted lo más valioso que usted tiene? ¿Lo tiene allá cerca de la estufa donde le caiga la manteca y la sal y todo? No, ¿verdad? No, usted lo tiene en el lugar más especial. O lo tiene guindadito ahí, cuando medio mire que le cae un poquito de polvo, ahí está, mire, ve, limpiándolo, porque es algo preciado que usted tiene. Nosotros somos lo preciado del Señor, cada uno de nosotros. Pero fíjese bien, ¿por qué somos eso? Porque a eso nos llamó el Señor, a ser lo precioso del Señor. Y si yo entiendo eso, mire, cuando yo mire polvito por ahí, voy a tener que limpiar. ¿Se fija? Yo no puedo venir aquí a maltratarlos. ¿Por qué? Porque ustedes son las perlas del Señor. Si mira un poquito de polvo por ahí, voy a tener que darle una limpiadita, pero no maltratarlo. ¿Se fija? Número 2, llamados a ser, dice, a ser santos. Llamados a ser santos. Oye, hermano, si yo ya 10 meses eso, sí, es cierto. Pero ser santos tiene una connotación, tiene un significado para nosotros. Nosotros no solamente hemos recibido el título solo porque sí. No. Es para que nosotros vivamos de acuerdo a ese título. De manera que usted, si fue llamado a ser santo, tiene que actuar como santo. Mira, hermano que tiene a la par y dígale: Dios le bendice, santo, dígale. No tenga miedo, que todos son santos aquí, por todo murió el Señor. Por todo, yo miro que por allá quedan unos sin decir nada. No, todos somos santos, a menos que usted no lo crea. A menos que usted no lo crea. Pero aquí todos somos creyentes, ¿verdad que sí? Levante la mano los que son creyentes. Eso. Los que son creyentes creen que Dios los ha llamado a ser santos y por lo tanto se conducen como santos, hablan como santos. Se fija, ya llevamos todos, ¿eh? Pero hay tantos, hermano, hay tantos. Número 1, ser de Jesucristo. Número 2, ser santos. Pero eso implica actuar como santos, hablar como santos, vivir como santos. Hermano, yo no puedo ser santo porque yo soy muy enojado. Bueno, entonces tenemos que seguir el proceso. Hay que seguir el proceso.
Les contaba el otro día en el grupo que con mi papá teníamos un pequeño proyecto de hacer una maquinita. Entonces nos fuimos allá a la chatarrera, al hierro viejo, como dicen algunos, en otros países así dicen, al hierro viejo, o al Jonker dicen, ¿verdad? Jonker, pero aquí Jonker lo conocemos donde están los repuestos de los carros, pero en otros países Jonker le llaman donde está toda la chatarra. Pues había una viga hecha como de dos canaletas, nada más que gruesa. Era larga, como de aquí a donde está la cámara, más larga creo. Y ahí estaba, tirada, tierrosa, oxidada. Ahí estaba. Nadie la volteaba a ver. Entonces yo fui y la miré y miré que me servía para lo que queríamos hacer. Y luego después pagamos el precio. Y solo para trasladarla tuvimos que hacerla 3 pedazos. Un corte así a lo que saliera. Y luego la llevamos a casa y allá las separamos, las 2 canaletas, y empezamos nosotros un trabajo que con la pulidora sacarle todo el óxido y la pintura vieja. Y mientras yo estaba con aquello, yo decía, ve, a esta viga le está pasando como lo que hace el Señor con nosotros. Estábamos tirados por allá, no teníamos ningún valor, pero vino Cristo y pagó el precio. No valíamos nada, no teníamos propósito. Ahí estábamos, todos tierrosos, oxidados. Pero vino una mente especial y vio en nosotros, dice, este me sirve, ven para acá. Este me sirve, ven para acá. Nos hizo un llamado. Y solo para entrar al reino, a través del arrepentimiento, nos hizo 3 pedazos. Pero ahora, ¿qué sigue? Sigue el proceso de la limpieza. Agarra su pulidora el Señor y mire, y sale aquel montón de sucio. Cada uno de nosotros estamos en un proceso, hermano. Pero dejemos que el Señor nos saque el óxido. Dejemos que el Señor nos saque la tierra. Porque entre menos le demos lugar al Señor, más tiempo va a tomar la transformación en nosotros. Hoy, esta palabra, mire, esta palabra nos está limando a nosotros. Esta palabra para eso vino usted hoy, para recibir su limadita. Sí, Pablo decía, no os conforméis a este siglo, transfórmense a través de la renovación del entendimiento. Cuando ustedes se dejen transformar, entonces van a entender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Les voy a terminar de contar lo del hierro, porque es que fíjense que yo mientras estaba en eso me sentí bien alegre, por decirlo así, porque yo decía, este trabajo que estoy haciendo es como lo del Señor con nosotros. Mire que cuando ya terminamos, bueno, le hicimos ya cortes ya más finos, le dimos forma a la maquinita esta, y luego, porque llevaba una gata hidráulica, la compró nueva mi papá y de hecho era color rojo y cuando yo lo estaba poniendo así, dije yo, este es como el nuevo corazón que Dios nos ha puesto a nosotros. Y entonces, mire qué bonito, porque cuando Dios nos llama, no nos llama solo así, Él ya tiene todo preparado para que nosotros hagamos uso de las riquezas y de la gloria preparada para nosotros. No es que nosotros tenemos que conseguir, Él ya lo consiguió todo. No es que nosotros tenemos que lograr, ay Señor, yo tengo que lograr, no, ya Él logró todo. Nos toca a nosotros, mire, tomar posesión de lo que Dios ya nos dio. Tomar posesión, pero vamos a tomar posesión a medida que nos dejemos transformar del Señor. A medida que nosotros dejemos que Dios haga su obra en nosotros, a esa misma medida vamos a ir logrando el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Qué les parece si vemos otro? Número 2. Poder y sabiduría de Dios. 1 Corintios 1, 24.
¿Lo tenemos? Dice, más para los... ¿Para quiénes dice? Eso soy yo, diga usted. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo. ¿Para qué? ¿Qué es Cristo para los llamados? Poder de Dios y sabiduría de Dios. Para nosotros Cristo es poder y sabiduría de Dios. Era lo que yo les decía anteriormente. No estamos nosotros así como desarmados, no. Dios ya nos dio todo para que nosotros hagamos uso de eso. Para nosotros Cristo implica poder y sabiduría. Poder y sabiduría. Poder y sabiduría. Pero nosotros ya no somos de aquellos que el poder significa algo místico, algo mágico. Ah, hermano, entonces yo ahora voy a poder resucitar los muertos. No, de hecho, en un sentido espiritual sí, puede resucitar muertos. Pero lo que quiero decir es que, mire, en otras mentes, en otros entendimientos, poder significa que yo le haga así y caen todos al suelo. Para ellos eso es poder. En nosotros el poder no es eso. El poder en nosotros es poder amar. Es poder bendecir. Pero verá que es bien fácil bendecir a los que nos bendicen. Pero no es fácil bendecir a aquel que nos maldice. Pero Dios nos ha dado un espíritu para poder amar a aquel que nos maldice. Dios nos ha dado un espíritu para que podamos amar a aquel que no nos ve bien. A mí los que no me ven bien no están aquí. Los que no me ven bien son aquellos que no tienen entendimiento. De ustedes yo solo recibo buenas miradas, yo sé que sí. Así que para mí es bien fácil bendecirlos. Pero verá que no nos es tan fácil bendecir a aquel que de repente no nos mira bien, que nos menosprecia. Por eso en la iglesia es necesario que nosotros estemos bien entendidos. Decía el apóstol Pablo, dice que tengamos muy en cuenta a los, déjenme ver si me acuerdo bien, a los de la familia de la fe. A los de la familia de la fe. ¿Por qué? Porque, hermanos, entre nosotros, si nosotros estamos para bendecirnos, en nosotros no existe la maldición. Y vamos a ver un texto más adelante que nos va a ayudar con eso. Gálatas capítulo 5. Este es el número 3. Dijimos el primero, ¿verdad? Pertenecer a Jesucristo y ser santos. No, perdón, me salté un texto, hermano, discúlpeme. Vamos a ver Primera Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 7. Yo creo que bueno, dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Mire bien, otro llamado de Dios. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Vamos a combinar este texto con Gálatas capítulo 5 y versículo 13. Gálatas 5:13. El número 3, ¿sabe cómo se llama? El número 3 se llama libertad. Libertad. Dice, porque vosotros, dije Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿A qué fuimos llamados? ¿A qué fuimos llamados? Pero veamos la segunda parte. Dice, solamente dice que no uséis la libertad, dice, como ocasión para la carne. Mire que ese texto tiene 3 partes, mire, ve. Número 1, dice que fuimos llamados a libertad. Número 2, dice, siempre y cuando
no uses, o solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne. Y número 3, si no, dice, servíos por amor los unos a los otros. Oiga bien, ¿para qué es esta libertad? O sea, hermanos, que yo aquí tengo que ser libre para servirlos a ustedes. ¿Qué le parece? Aquí soy libre para servirlos a ustedes. Verá que parece como que se encuentran esas palabras, ¿verdad? Que tenemos que ser libres para servirnos. Y que somos libres, pero no para darle ocasión a la carne. Vamos a ahondar un poquito en esa palabra libertad, hermano. Porque en estos tiempos, la libertad, muchos la han malinterpretado. Y de repente, más de alguna vez nosotros mismos nos hemos tomado la libertad de agarrarlo del Señor conforme a nuestra conveniencia. Vamos a tener que quitar el polvo hoy. Mire, fíjese bien. Qué bonito es cuando nosotros decimos que somos los hijos del Señor, que somos los bendecidos del Señor. El Señor, Abba Padre. Pero la libertad no solamente implica bendición, no solamente implica palabras bonitas, también implica entrega, también implica de algún modo sacrificio. Hermano, sacrificio no, hermano. No, sí, algunas veces tiene que sacrificarse usted por el hermano. Algunas veces tiene que sacrificarse por el hermano usted. Se fija que verdad que hay que hacer un poquito de sacrificio de vez en cuando. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha dado libertad para servirnos los unos a los otros. Para eso la libertad. No, que este hermano a mí me quiere mandar a mí. Un momento. Es que todo va en el orden. Todo va en el orden. Si por ejemplo aquí hay una persona que está indicada o está puesta para poner orden a esa persona, usted tiene que someterse a esa persona. Si el obrero allá en el grupo, él pone un orden, él está puesto allí para poner orden. Usted tiene que ser libre, hermano, para atender al obrero. Que no es fácil la palabra, no es fácil. Pero usted, hermano, yo le digo que usted está en libertad de servir al obrero. El obrero está en libertad de servir al grupo. Vea bien cómo nos manda la palabra del Señor. Entonces, ¿verdad que la libertad no es así nomás? Ay, yo soy libre, gracias al Señor. Aquí puedo hacer lo que se me venga en gana. Nadie me puede decir nada. No. Siempre y cuando, dijo el apóstol Pablo, que no uses esta libertad como ocasión para la carne. O sea, no es una libertad que te dejo así como te salga, no. Recuerde usted que estamos en el reino de Dios. Y en todo reino hay reglas a seguir. En todo reino, ¿verdad que hay un rey? Pero ese rey tampoco es así nomás. Tiene que ser algo bien en orden. Entonces, también decía el texto de Tesalonicenses, dice que Dios nos ha llamado, no nos ha llamado, dice, a inmundicia, sino a santificación. Ahora, estamos viendo, ¿verdad?, para qué Dios nos llama. Ahora les digo yo que hay muchas otras cosas que podemos hablar para qué Dios nos ha llamado. Por ejemplo, yo he sido llamado para servir a mi familia, para cuidarla, para yo ser cabeza en mi hogar.
lo mismo cada uno de los que somos cabezas de hogar. Los hijos han sido llamados para obedecer a sus padres. Oiga bien, es que esto, por eso les digo, si vemos para qué Dios nos ha llamado, hay un montón de cosas. No las podíamos mencionar todas. Entonces, yo como ejemplo, tengo un par de ejemplos por aquí y vamos a verlos para que nosotros aprendamos algo de ahí. Vayamos al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel y vamos a ver el capítulo 3. Y veamos el versículo 10. Dice, y vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Voy a preguntar, ¿cuántos han leído la historia de Samuel? Levante la mano. Levante la mano los que han leído o han escuchado pues la historia de Samuel. Levante la mano. Yo quiero ver cuántos. Excelente. Yo siempre insisto, hermano, que tenemos que ser lectores de la palabra. Tenemos que ser lectores de la palabra. Porque la palabra, la Biblia para nosotros, es Dios hablando a nosotros a través de ella. Y nosotros no menospreciamos lo que está en el Antiguo Testamento. Para nosotros todo tiene valor. Pablo decía, edifíquese en el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea, todo para todo, toda la palabra es necesaria. Hay veces que yo pregunto cuándo han leído tal historia y a veces cuando yo veo que no la levantan mucho, me toca hacer una breve relato del. Pero yo pienso que nosotros ya debemos ser expertos en la palabra. Esta historia de Samuel es una historia que, bueno, yo muchas veces la he leído y sacamos algo provechoso de ahí. Saquemos algo provechoso de ahí. Samuel fue un hijo que nació por un milagro que Dios le hizo a una mujer que se llamaba Ana. Y Samuel, por una promesa que hizo su mamá, fue dedicado al templo. O sea, el templo en aquel tiempo donde habían sacerdotes y se hacían sacrificios y todo eso, Samuel fue dedicado al Señor para que sirviera en el templo. Y Samuel era un muchacho, podríamos decir que tal vez tendría unos 14, 15 años por ahí. Y Samuel pues desde niño estuvo ahí en el templo y él en una ocasión escuchó que alguien lo llamaba y le decía, Samuel, Samuel. Eso le pasó como por 2 o 3 veces. Entonces cuando él escuchaba que lo llamaban, iba donde el sumo sacerdote, le decía, a Elí se llamaba el sumo sacerdote, y le llegaba y le decía, aquí estoy, le decía. Y el sacerdote estaba medio dormido. ¿Qué? No, que me llamaste. Yo no te he llamado. Anda, acostate otra vez. Pasa la segunda vez y llega Samuel, aquí estoy. Yo no te he llamado, le dice. Luego después el sacerdote entendió que era Dios que llamaba a Samuel. Entonces le dice, mira, si volvés a escuchar que te llaman, decí, habla porque tu siervo oye. Y entonces a la siguiente vez llega otra vez la voz y le dice, Samuel, Samuel. Inmediatamente aquel muchacho dice, habla, dice, porque tu siervo oye. A mí me encanta esa frase, fíjese. Me encanta la frase, ¿sabe por qué? Porque veo la disposición del muchacho. Veo la disposición de él. Y cuando él dice, habla, porque tu siervo oye. ¿Qué actitud la de ese muchacho? ¿Qué actitud?
Entonces yo digo, esa es la misma actitud que nosotros debemos tener. ¿Y sabe por qué me encanta tanto esa actitud? Porque eso de habla, Señor, porque tu siervo oye, no es simplemente a ver qué dice, Señor. Y ya al rato, cuando llegan de Elí, ¿qué te dijo el Señor? Ya no me acuerdo qué fue lo que me dijo. Parece que me dijo algo de un tintineo en los oídos, pero ya no me acuerdo. ¿Qué tal que usted de aquí a las 8 de la noche diga, hermano, ¿y de qué hablaron en la reunión? Hoy parece que oí de algo de un tal Samuel. Cuando Samuel dijo, habla, Señor, porque tu siervo oye, él puso atención. Él puso atención. Y Dios sabe por qué le llegó a Samuel. Porque él dijo, este sí me va a escuchar. A este le puedo hablar. ¿Cuántas veces el Señor habrá dicho eso de nosotros? Por eso les decía al principio, esta iglesia no es aquella iglesia de que entró y salió el mismo. No, no, no. Porque eso detiene el propósito para el cual Dios nos ha llamado. De repente, Dios nos ha hecho un llamado hace mucho tiempo y nos estamos haciendo, mire, de oídos sordos. Si alguien no tiene mucho cuidado en esto, le pasa como a los judíos. En los judíos se cumplió una profecía que decía, este pueblo de labios me honra y con los oídos me oyen pesadamente. ¿Cómo estaremos escuchando hoy nosotros? Estaremos oyendo pesadamente. Hermano, ¿y qué dijo el hermano en la reunión allá? Pues no me acuerdo, hermano. Yo sé que estuve ahí, pero no me acuerdo. Una actitud. Veamos otra actitud. Lucas capítulo 19. Vamos a leer el versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, ya lo tenemos, ¿verdad? Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mira el versículo 6. Entonces dice, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Este es otro ejemplo de llamamiento. Mire, Zaqueo quiere ver al Señor. Jamás ha cruzado palabra con el Señor. Él sabe que se llama Jesús porque todo el mundo lo anda, ¿verdad? A todo el mundo anda diciendo, va a pasar Jesús por aquí. ¿A dónde? Ah, por aquí. ¿Y cómo hago? Porque dice que él era medio chaparrito. Entonces inventó subirse a un árbol y ahí estaba Zaqueo. Zaqueo jamás se pudo imaginar que el Señor le iba a llamar. Va pasando el Señor y en eso voltea el Señor para arriba. Zaqueo. ¿Se imagina usted la reacción de Zaqueo? Póngase usted a pensar que usted de repente encuentra a una persona y usted ya le sabe el nombre, pero aquella persona nunca se imagina que le sabe su nombre. Que le hubiera dicho Zaqueo, Señor, ¿y quién te dijo cómo me llamo yo? No vea que no preguntó eso. Zaqueo, baja de ahí, porque hoy voy a llegar a tu casa. Y no le vea que Zaqueo no le dijo, Señor, es que yo creo que la casa está desarreglada hoy. Señor, es que yo creo que allá
hoy no hay luz, Señor, es que cualquier cosa le pudo haber dicho, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la actitud de Zaqueo? Dice que bajó, dice, rapidito, corriendo. Y lo recibió, dice, gozoso. Mire qué actitud. Mire qué actitud. No le anduvo ahí como que Señor y que por qué yo y Señor y que allá a saber cómo estará la casa. No dijo nada. Se fue corriendo. Se fue corriendo y lo recibió gozoso. Eso se llama estar presto al llamado de Dios. Por eso les decía al principio, ¿cómo tenemos el llamado de Dios nosotros? ¿Cómo tenemos lo del Señor? ¿Corremos por lo del Señor nosotros? ¿Nos interesa a nosotros lo del Señor? ¿Le damos nosotros la rapidez que necesita lo del Señor en nuestra vida? ¿O lo tenemos así como que, bueno, si allá sí nos queda tiempo? Apurémonos que vamos para la reunión. Sí, ahí vamos. Apure que ya es la hora. Ahí vamos. Zaqueo dice, salió corriendo. ¿Qué disposición esa? Y así como ese, hay tantos otros. Cuando hablamos de llamado, me acuerdo de los discípulos, y uno de los que me llama bastante la atención es Mateo, fíjese, porque Mateo era publicano. Un publicano en el tiempo del Señor era alguien que se encargaba de cobrar los impuestos para Roma. Y viene el Señor y llama a Mateo y le dice, ven. Mateo no le dice, Señor, espérate que tengo que ir a entregar este dinero. Señor, espérate que mira, tengo que ir a decirle al jefe. Señor, espérate que mira, que esto, que el otro, que aquí, que allá. Inmediatamente se levantó y siguió al Señor. Pedro y Juan dice que estaban pescando. ¡Hey, ustedes! Síganme. Señor, espérate que estos pescados se nos van a arruinar, los vamos a ir a meter a la refri. Ni refri que había, ¿verdad? Los vamos a salar para que no se arruinen. Cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier cosa hubieran dicho ellos. Pero dice que dejando las redes, inmediatamente siguieron. ¿Saben que eso para nosotros tiene significado? Porque eso era, como dicen popularmente, el modus vivendi de ellos. Era su forma de vida, era su forma, era su sustento. Y ellos simplemente lo dejaron. Eso se llama entrega. Eso se llama entrega. Ahora tengo otro llamado que quiero que tengamos en cuenta. Y este caso se llama Jonás. Viene el Señor y llama a Jonás. Hijo de hombre, ve a aquella ciudad que se llama Nínive y diles que si no se arrepienten de lo que están haciendo, entonces yo los voy a castigar. Allí no dice que Jonás dijo que sí ni que no. Me imagino que de repente Jonás, sí, está bien, Señor, yo le voy a decir, Señor. Porque muchas veces, y hay gente que para lo del Señor, sí, vamos a hacer esto. Hermano, que mire que vamos a hacer tal cosa. Sí, hermano, sí, vamos a hacerlo. Pero en cuanto Jonás se vio un poquito libre, corrió y se fue a comprar el boleto del barco. Y como quien dice que Nínive quedaba en Choluteca y él agarró para San Pedro. Oiga bien, qué llamado ese que le hizo a Jonás y cómo respondió él, ¿verdad? Mira, anda a Choluteca que allá hay que decirle a aquella gente. Sí, Señor, sí, ahí voy. Sale, ahorita mismo me voy para la empresa. Pero se fue a la empresa el rey y compró el boleto para, yo creo que hasta Puerto Cortés le dio. Oiga bien. Pero ¿qué es lo que sucede, hermano? Jonás rehusó el llamado de Dios. Vamos a preguntar otra vez, ¿cuántos conocen la historia de Jonás? Levante la mano.
Bueno, está mejor ahora la cosa, fíjese, está mejor. Cuando Jonás va en el barco, empezaron los problemas. Esto, hermano, que nos sirva a nosotros, fíjese. Jonás rehusó el llamado de Dios. Y por haber rehusado el llamado, le tocó estar 3 días en la ballena, en el pez grande, pues. Como todos conocen la historia, no la voy a contar toda, ¿verdad? Pero le tocó estar 3 días en la ballena. ¿Ustedes creen que la pasó bonito ahí? De seguro tenía un micro ahí a la par y con una estufa y estaba haciendo, le arrancaba pedazos a la ballena y hacía. Hermano, rehusar el llamado de Dios trae consecuencias. Pero acuérdese usted que yo no vine para regañarlo. No, hermano, no. Sino que esto viene de parte de Dios, y Dios, como Padre que nos ama, nos habla y nos transforma a través de su palabra. Pero esta palabra no siempre nos soba, hermano, sino que a veces nos da una cachetada. ¿Pero por qué? Es parte de la transformación. Es parte de la transformación. Entonces, hermano, ¿estamos lentos nosotros con el llamado de Dios? ¿O estamos activos para el Señor? Y empezando de nuestra situación personal, nosotros. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? Yo quiero que finalicemos, hermano, con este texto que está en Efesios capítulo 4. Vamos a leer a partir del 1. Dice: yo pues, preso en el Señor. ¿Quién escribe aquí? El apóstol Pablo escribe: yo pues, preso en el Señor, os ruego, dice, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda, oiga bien, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos unos a otros, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Y el 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pablo dice: les ruego, hermano. Pablo tenía eso, ¿verdad? Y yo creo que a veces a uno le toca decirle: hermano, yo les ruego, hermano. ¿Se imaginan ustedes que el Señor le hubiera dicho: Zaqueo, mira, yo te ruego que te bajes de allí, que yo voy a ir a tu casa, Zaqueo? Te ruego, Zaqueo. ¿Qué tal que le hubiera dicho: Samuel, mira, yo te ruego, Samuel, que me escuches un ratito, Samuel, porque yo quiero decirte algo, Samuel? Sonrías, hermano, que yo no lo estoy regañando, discúlpeme, pero yo no lo estoy regañando. Yo estoy queriendo que nos vayamos edificados de aquí. Dice: os ruego, hermanos, que andéis como es digno de la vocación del llamado. No, mejor voy a leer porque estoy revolviendo ahí. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y Pablo hace una pequeña explicación de cuando él habla de llamado. Hace una pequeña explicación. Mire cómo dice, versículo 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros. Oiga bien cómo dice ahí, esa es parte del llamado.
sopórtense con paciencia los unos a los otros. Ustedes fueron llamados, sopórtense con paciencia los unos a los otros. Y ya ratito decía yo, es bien fácil entre nosotros bendecirnos, pero ¿será que alguna vez tenemos que soportarnos entre nosotros? Esta es parte del llamado de Dios. Pablo por eso decía, sopórtense con humildad y mansedumbre, sopórtense unos a otros en amor, sopórtense. Mira el versículo 3, dice, solícitos, ya revolví, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu. Un cuerpo y un espíritu. Mire, ese hermano o esa hermana que tiene usted a la par es parte del cuerpo. Cada uno de ellos, cada uno de nosotros, me incluyo, somos parte del cuerpo. Somos parte del mismo espíritu. No son nosotros, yo y los hermanos allá, no. Yo y los hermanos del grupo, no. Yo y los hermanos varones, yo y las hermanas mujeres allá. No. Un mismo cuerpo, dice el Señor. Un mismo espíritu. Esa es la vocación del llamado, que seamos uno. Y esa fue la oración del Señor allá en el Getsemaní. Dijo que, Señor, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo, oh Padre. Que ellos sean uno, para que los que vienen más adelante crean. Si la iglesia no tiene unidad, ¿cómo se van a agregar los que han de venir? ¿Cómo se van a agregar? Si usted de repente quiere invitar a alguien, pero mira que entre nosotros no hay unidad, ¿cómo se va a agregar a alguien más? Tiene que haber unidad. Un mismo cuerpo. Mira el que tiene la par. Ese es uno con usted, hermano. El que tiene la par es uno con usted. Somos uno. No es usted y los demás. No, somos nosotros todos. Uno solo en Cristo. Uno solo con el Señor. Participantes de un mismo llamado. Y este llamamiento no es así cualquier cosa. Es un llamamiento santo, dice la palabra. Es un llamamiento celestial. Es un llamamiento que lo hizo el mismo Señor creador de los cielos y de la tierra. Es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. No es cualquier político que nos habló. No es un empresario así. No es un cualquiera, es el mismo Señor que nos llamó. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque todos somos participantes de ese llamamiento. Usted no puede decir aquí, el hermano Saúl, Dios lo llamó, el hermano Santiago, los hermanos de la Junta, Dios los llamó a ellos. El hermano obrero, Dios lo llamó para dirigir este grupo. Diga usted, Dios me llamó a mí para ser parte de su reino. Por lo tanto, yo tengo una responsabilidad, no con el apóstol, no con el pastor, no con el obrero, es con el Señor mismo. Por lo tanto, tengamos muy en cuenta, y por eso es el tema de hoy, que tengamos en cuenta que Dios que nos está llamando. Tengamos la actitud de Zaqueo, la rapidez de Zaqueo. Tengamos el cuidado que tuvo Samuel, esa presteza de escuchar al Señor. Porque hoy, olvide el que está aquí, Dios nos está hablando hoy. ¿Cuántos Samueles van a haber aquí? ¿Cuántos Zaqueos?
¿O cuántos Jonás irán a ver? Esta mosca como que yo la estoy llamando, yo no es con ella. Entonces fíjense, hermano, yo creo que Dios, vamos a eliminar esa palabra de yo creo, yo sé que Dios tiene un propósito conmigo y con usted. Y ese propósito se va a cumplir a medida que le demos lugar al Señor. Mire, por ejemplo, Samuel. Este hombre Samuel, Dios lo usó tremendamente. Lo usó de una manera tan tremenda. Y así todos los hombres, usted puede leer mucho la palabra y va a ver cuántos hombres fueron llamados para cumplir un propósito en el plan de Dios. ¿Usted se cree menos, hermano? ¿Usted se cree menos? ¿Usted se cree menos que eso? Les pregunto, ¿usted se cree menos? ¿Usted cree que Moisés, cuántas excusas le puso al Señor? Ay, Señor, si yo nunca he hablado delante de la gente. Yo soy todo, cuando me toca hablar, me agarra una quebrazón de voz, que me agarra una... Señor, pero ¿y cómo me van a creer quién me envió? Y tantas excusas que le puso a Moisés. Yo les aseguro una cosa, que aquí hay gente mejor que Moisés. Así que ninguno de ustedes se sienta menos, o ninguno de ustedes se sienta que no es con ustedes. Es con todos y cada uno. Es con todos y cada uno que Dios quiere tratar. No es que conmigo y con usted no, es con todos. Usted no está aquí por casualidad. Y si usted ha venido unas 2 o 3 veces aquí, usted no está aquí por casualidad. Dios tiene un propósito con usted. Dios tiene un propósito para transformar nuestras vidas y ser mejores personas. Entonces yo creo que hoy nos vamos a ir de aquí, pero nos vamos a ir conscientes de que hemos sido llamados por Dios. Y que depende de nosotros qué actitud vamos a tener nosotros. Depende de nosotros. Una vez el Señor habló una palabra bien fuerte y dice que varios de los que le seguían ya después ya no le seguían. Y a los discípulos le dijo, ¿y ustedes se quieren ir también? Le dijo. Pero Pedro dijo una palabra muy sabia y dijo, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién? Yo creo que hoy todos estamos en ese mismo sentir, ¿verdad? ¿A quién iremos nosotros? ¿A quién iremos? Porque la materia se acaba. Porque el placer se termina. Porque todo lo que es materia, todo lo terrenal, todo se termina, pero lo espiritual es eterno. Lo espiritual es para siempre. Eso es lo que más nos debe interesar entonces, hermanos. Los declaro bendecidos a todos. Gracias por su atención.